Dibujar con pincel y lápiz. En este video tutorial aprenderemos a usar las herramientas de dibujo, pincel y lápiz y conoceremos sus opciones. Comenzaremos viendo las características de la herramienta pincel. Accedemos a ella desde este icono del panel de herramientas. El uso de esta herramienta es muy sencillo. Basta con hacer clic donde queremos que comience a pintar y luego arrastrar el ratón para crear el trazo. Para crear trazos rectos nos ayudamos de la tecla Shift o mayúsculas. Como con el resto de herramientas, ahora la barra de opciones cambia para mostrar las opciones del pincel. Por ejemplo, podemos configurar el modo en el que se descargará la pintura sobre el lienzo, o la opción opacidad para ajustar el nivel de transparencia de la pintura. Observa cómo el segundo trazo se ve más claro, porque en realidad es parcialmente transparente. Lo apreciaríamos mejor con una cuadrícula de transparencia. Ahora podemos apreciar claramente la diferencia de opacidad entre los dos trazados. Desde este desplegable podemos cambiar la forma del pincel. Con este control cambiamos el tamaño del pincel. Otro valor del pincel es la dureza. Veamos mejor en qué se diferencian. Un trazo con poca dureza muestra un borde que se desvanece hacia el transparente. Un trazo con mucha dureza muestra un borde nítido y mejor delimitado. Otra de las cosas que podemos cambiar es el flujo de pintura en el pincel. Un flujo alto muestra un trazo continuo. Un flujo más bajo muestra interrupciones en la pintura. Vamos a ver ahora una característica bastante curiosa, el aerógrafo. Su utilidad consiste en que habilita la posibilidad de ir añadiendo pintura a medida que mantenemos el botón del ratón pulsado. El aerógrafo no tiene sentido si la opacidad está al 100%, ya que suelta siempre toda la pintura. Con un clic rápido pintamos de forma normal. En cambio, si mantenemos el botón pulsado, se irá añadiendo pintura hasta hacerse totalmente opaca. Existen modos avanzados de personalización de la punta del pincel. Podemos verlos en la paleta Pincel. Como vemos, hay multitud de opciones para configurar la forma en que la pintura actúa sobre el lienzo. La mejor forma de aprender a utilizarlas es probarlas una a una. Observa que podemos previsualizar cómo quedaría el trazado del pincel. En el mismo grupo que la herramienta Pincel,
encontramos la herramienta Lápiz. Aunque con algunas opciones menos, su uso es muy parecido al del pincel. Por ejemplo, la dureza no afecta al lápiz. La única opción que no encontrábamos en el pincel es el borrador automático. Esta opción hace que si comenzamos a pintar sobre un color distinto del frontal, el trazado sea normal. En cambio, si comenzamos a pintar sobre el color frontal, se pintará con el color de fondo. Esto nos sirve para borrar sin tener que cambiar de herramienta, siempre y cuando el color de fondo sea el mismo que el color del documento. Hemos visto las opciones de las herramientas pincel y lápiz.